El día de hoy tengo el gusto de presentar al doctor Martín Tofik Salum Fares. Él es comisionado estatal de conciliación y arbitraje médico de Tamaulipas. Él es médico cirujano egresado del ITEMS Campus Monterrey. Tiene un doctorado en salud pública, tiene un diplomado en gestión en sistemas de salud. Dentro de su experiencia laboral, él ha sido director estatal de protección civil en Tamaulipas, subdirector médico del Sistema de Protección Social en Salud, director general de Planeación y Coordinación Sectorial de la Secretaría de Salud de ese estado, subsecretario de Planeación y Coordinación Sectorial de la Secretaría de Salud del estado, coordinador técnico de la Secretaría de Salud del estado de Tamaulipas, subdelegado médico del ISSSTE en la delegación Tamaulipas, presidente de la Asociación de Médicos del Centro de Tamaulipas, presidente de la Unión de Propietarios de Farmacias de la zona centro del estado, miembro de la Asociación para el Estudio del Síndrome Cardiometabólico y representante en la República Mexicana de Asistencia Pedagógica Internacional, que es un organismo no gubernamental francés a partir de septiembre del 2004. Pues le agradecemos mucho al doctor Tofik por tener este espacio para poder compartir el día de hoy el tema del consentimiento informado. Les agradecemos nuevamente a todos y pues adelante, doctor. Buen día. Muchas gracias, Cintia. Pues muchas gracias por la invitación y por el espacio que nos están dando para poder, pues, aportar un poquito de lo que hemos ido investigando acerca de la importancia del consentimiento informado, así como las demás comisiones han expuesto a temas de mucho interés. Yo espero que este también sea interesante y que deje utilidad para cada uno de los que estamos conectados en este momento. Agradecer a la doctora Odette Sarabia por todas las oportunidades que nos ha dado, su visita que tuvo hace unos días a la reunión de comité o de consejo ahí en la ciudad de Monterrey, en donde estuvimos presentes los estados de Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y por supuesto el estado anfitrión Nuevo León, en donde creo que fue una reunión muy interesante y sé que se está replicando en otras partes del estado. Siempre trato de empezar las pláticas con una frase, en este caso una frase de Alexander Graham Bell, que habla de antes que otra cosa, la preparación es la clave para el éxito. Y con esta frase vamos a empezar un tema que pudiera sentirse que ya lo conocemos y no lo dudo que lo conozcamos. Sin embargo, el conocimiento se tiene que seguir reforzando y yo creo que este es un tema o es un foro para poder reforzar lo que ya sabemos. Cuando queremos hablar nosotros del consentimiento informado, tenemos que tomar tres vertientes. Una es el derecho a la salud, otra es la libre autodeterminación y la tercera, que es nueva, que es el paradigma de ejercicio activo por parte de los individuos de sus derechos. No solamente firmar un papel, sino es intervenir de manera activa en el mismo y llegar a un acuerdo. El consentimiento informado no es más que no es reciente. El consentimiento informado pues, ya estaba contemplado en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud desde 1946 y en donde se menciona que el estado de completo bienestar físico, psíquico y social, y no solamente la ausencia de la enfermedad, es la definición de la salud. Antes decíamos que salud es la ausencia de la enfermedad. Actualmente estamos viendo que el bienestar físico, psíquico y social conforman lo que es la salud. Y en la salud, pues estamos contemplados dentro del cuarto constitucional, en donde hablamos que la salud es un derecho progresivo, cuantitativo y cualitativo que debe de prestarse de manera integral y de manera gratuita. En la Ley General de Salud tenemos varios artículos en donde ya nos empiezan a fundamentar el por qué tenemos la imagen del consentimiento informado. En primer lugar, en el artículo 50 se habla de que todos los usuarios del servicio de salud, ya sea que sea en sector público, sea sector social o sea sector privado, debe de tener la salud y debe de basarse en las condiciones y conforme a las bases que para cada modalidad se establezcan.
En el artículo 51 nos dice que los usuarios tendrán derecho a obtener prestaciones de salud oportunas y de calidad idónea y a recibir atención profesional y éticamente responsable, así como un trato respetuoso y digno de profesionales, de técnicos y auxiliares. Es decir, estamos hablando de todos los que integramos el sistema de salud. Tendrán el derecho de elegir de manera libre y voluntaria al médico que los atienda de entre los médicos. Esto quiere decir que si nosotros somos derechohabientes de una institución y nos toca un médico, pero este médico no nos da fe, no nos da confianza, nosotros podríamos ir a solicitar el cambio de un médico que sí llene esos requisitos que nosotros esperamos para tener una atención de calidad y de calidez, que así lo marca la ley. En el artículo 51 bis 1 habla de que los usuarios deben de recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz, así como orientación necesaria respecto a su salud y sobre los riesgos, alternativas de los procedimientos, tanto diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos que se le indiquen o apliquen. Esto es bien claro porque en muchas ocasiones el paciente llega a una unidad médica y solamente le comentan que tiene una enfermedad y que para esa enfermedad hay que hacer X o Y tratamiento, cuando realmente debemos de exponerle ampliamente a la persona que llega a un hospital todas las opciones que tiene para ser tratado. En el 51 bis 2, pues habla de que el derecho a decidir libremente sobre la aplicación de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos ofrecidos. Y también habla que en caso de una urgencia, en donde el paciente, como lo voy a ver más adelante, en que el paciente presente una incapacidad, ya sea transitorio o permanente, la autorización para proceder será otorgada por el familiar que lo acompañe o su representante legal. Y en caso de que no sea posible que él dé el consentimiento o firme el consentimiento con la intención de preservar la vida y la salud del usuario, pues tenemos que ser nosotros los médicos los que tenemos que dejar constancia en el expediente que se van a realizar acciones para poder sacar adelante a este paciente. El consentimiento informado constituye el núcleo del derecho a la salud, tanto de la perspectiva de la libertad individual como de las salvaguardas para el disfrute del mayor estándar de la salud. El consentimiento informado es la conformidad expresa de la persona, manifestada por escrito, para la realización de un diagnóstico o tratamiento. Es un acto de decisión libre y voluntaria, realizado por una persona capaz, por la cual acepta las acciones diagnósticas y o terapéuticas sugeridas por sus médicos. Esto está fundado en la comprensión de la información revelada respecto a los riesgos y beneficios que puedan ocurrir. Esto quiere decir que el médico, más el paciente, más la comunicación entre médico y paciente, nos van a llevar a la firma del documento. Pero para que haya una firma de consentimiento informado, pues se tiene que respetar la autonomía del paciente. ¿Y qué es la autonomía del paciente? Pues es la capacidad de toma de decisiones y determinación conforme a sus intereses. Esto significa que todas las personas deben tener libertad de decisión y de acción. Para las consideraciones de la autonomía, todo paciente debe ser tratado como una persona autónoma en materia de salud y debemos de proteger y salvaguardar a las personas con autonomía disminuida. Estas son personas que carecen de capacidad total para la toma de decisiones. Hablamos de autonomía disminuida, pues hablamos de diferentes factores. Una puede ser una persona mayor con demencia, puede ser una persona con un retraso en el desarrollo cognitivo, puede ser una persona con capacidad cognitiva impedida por enfermedad mental, pueden ser niños, y aquí puse entre otros, pero puede ser una persona que atropellaron en la calle y que llegó inconsciente, puede ser una persona que tuvo una sobredosis de algún medicamento y llega inconsciente. Ese tipo de personas tienen una capacidad o una autonomía disminuida. Aquí, para poder tener una atención correcta, una atención adecuada, tenemos que evitar lo que es la conducta paternalista, porque
el médico tiende a convertirse en muchas ocasiones como el papá del paciente y trata de llevarlo por el camino que él considera el mejor sin considerar el ejercicio individual de toma de decisiones. Y esto es muy importante porque al momento de llevar a hacer una acción, tenemos que tener el consentimiento completamente del paciente. Vamos a recordar un poquito de lo que son los principios bioéticos de la práctica médica, y yo me basé en 4 principalmente, que es la no maleficencia, que es no generar daño o más daño del que ya llega, con el que llega el paciente. El principio de beneficencia, en donde la intención de producir es beneficio al paciente por los actos médicos, llevarlo o regresarlo a lo que hablaba la OMS de la salud total. La autonomía se tiene que considerar dentro de los principios éticos del paciente. Él tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. Y aquí tenemos temas como el de los testigos de Jehová o de algunas religiones que no nos permiten llevar a cabo todo lo que nosotros quisiéramos realizar al momento de médica. Y la justicia, que es la distribución adecuada de cargas y beneficios con una actuación equitativa de todos los que participan en una atención médica. En esta breve introducción, pues vimos que en qué está basado el tema que vamos a ver hoy. Pero antes de esto, este tema, cuando yo se lo doy a los muchachos en las universidades, les pido que cierren los ojos y que sientan la situación del paciente como si fuera de ellos. Entonces yo les pido que cierren los ojos y les empiezo a explicar un ejemplo en particular. Y yo les digo, ya una vez que ellos están concentrados, y que les pido a ustedes también que se concentren bastante y quieran y que sienten lo que les estoy platicando. Vamos a imaginarnos que el día de hoy empezamos con un cosquilleo en los pies. Un cosquilleo que empezó en la punta de los pies y que se corrió hacia la planta de los pies. No le hacemos caso y una semana después sentimos que ese adormecimiento se ha incrementado y que nosotros consideramos, puede ser que nos falte circulación, me hago una explicación de que es muy seguramente es porque estuve parado todo el día o estuve sentado en la oficina. Y consideramos que ese adormecimiento de los pies es algo insignificante. No le hacemos caso y lo dejamos que siga evolucionando. Ya han pasado 4 meses y continuamos con sensaciones extrañas en las piernas, hasta que hoy al despertar de la cama, sientes que tu pie ya no reacciona para poder caminar. Del día 0 a 4 meses ya no podemos caminar adecuadamente y entonces sí, me concientizo de que tengo un problema y saco una cita con mi médico. Y en la consulta el doctor me explica de que esta situación no sabe qué origen puede hacer, entonces nos pide estudios de laboratorio, nos pide imagenología y pues uno está nervioso porque no sabemos qué es lo que tenemos. Entonces ahí ya cuando ya tenemos una situación más avanzada, empezamos a temer lo peor. Pero tú quieres pensar en tu interior de que todo está bien. Y piensas también, algo malo pues no me pasaría a mí, le pasó a mi amigo, le pasó a una persona que conozco, pero yo creo que a mí no me va a pasar. Regreso con el doctor, llevo mis estudios y pues me da mi diagnóstico. Tengo un tumor en la médula espinal con compresión de las raíces nerviosas. Y el médico me empieza a hablar sobre el avance del tumor, qué es lo que me va a pasar por culpa de ese tumor, que pues ese tumor me va a comprimir más y voy a sentir más molestias, incluso puede haber enfermera y te va a proporcionar estos papeles. Es el consentimiento sobre tu diagnóstico. Por favor, si tienes alguna duda, solo dime. Y esto, pues, ¿qué nos provoca? Nos provoca desesperanza y nos hace empezar a correr la imaginación porque el doctor
Pues no me explicó mucho, solamente me dijo que caí con mi enfermera, tenía que ver los papeles, llenar un papelito, y pues lo que sentimos es que pues, nos vamos a quedar discapacitados, sentados en una silla de ruedas, con lo que conlleva tener una discapacidad, sobre todo en nuestro país. Esto me lleva a hablar de lo que es el significado real del consentimiento informado, porque el consentimiento informado es no solamente llenar un papelito al llegar al hospital, que eso pasa en muchas unidades médicas. Y yo mismo como paciente lo he vivido cuando me he ido a checar por algún motivo. El consentimiento real el significado real del consentimiento informado es la interacción comunicativa que va conformando la autonomía, la experiencia, la solidaridad y la comunicación con el paciente. Requiere de un gran punto de empatía, que en este ejemplo que platicamos, pues cero empatía, donde la obligación moral está vinculada al sentimiento de respeto por la dignidad y la solidaridad con lo vulnerable. En ese momento, yo soy el paciente y como paciente soy vulnerable. ¿Por qué? Porque al no conocer de medicina, pues me estoy imaginando muchas cosas que probablemente sean todavía menos de lo que puede ocurrir o incluso estoy pensando en cosas mayores. Un significado real del consentimiento informado se traduce en una mejor calidad de vida, en una mejor calidad de atención y, por supuesto, de seguridad para el paciente. A su vez, integra el documento médico legal por excelencia que garantiza la expresión de la voluntad del paciente, así como la información sobre su salud. El consentimiento informado forma parte de los derechos de los pacientes y somos nosotros una piedra angular para que estos pacientes conozcan sus derechos. El consentimiento informado puede o no otorgarse por el paciente. Si el paciente no sintió la empatía, como el paciente del ejemplo anterior, pues yo no firmaría un consentimiento informado para que me operen. Si antes de operarme no me dijo nada, imagínense después de la cirugía. Puede revocarse libremente en cualquier momento. Esto quiere decir, yo ya firmé un consentimiento informado, pero si yo estoy percibiendo que no hay una calidad de parte del médico, no hay calidez de parte del médico, yo durante mi procedimiento o durante mi tratamiento puedo decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó eh, la atención y yo buscar otra opción. Debe de encontrarse impreso de forma clara y fíjense bien esto, porque yo creo que si nos vamos a los ejemplos del día a día, revisamos consentimientos informados en hojas que no cuentan con lo mínimo indispensable, que ahorita lo vamos a revisar, sin tachaduras, sin abreviaturas o enmendaduras. Y cuando hablamos de abreviaturas, ustedes platíquenme cuántas abreviaturas hacemos diarios como médicos. Y pues forma parte del expediente clínico. Es parte íntegra y es la expresión del derecho a la salud. Está considerado como un instrumento jurídico, médico y ético. Define el elemento del acto médico, justifica el acto médico, indica la calidad de la atención y la seguridad del paciente. Algo muy importante, no exime de riesgos injustificados de los prestadores del servicio de salud, porque muchas veces el consentimiento informado está firmado y está debidamente requisitado. El médico dice, no, pero me firmó en el consentimiento informado, pero eso no quiere decir que si hay una impericia, si hay una negligencia, tenga valor. Es importante que haya estado firmado, pero ya hay una situación que no estaba contemplada. No justifica complicaciones provenientes de la mala práctica y garantiza los derechos fundamentales del paciente. Y aquí hablamos de mala práctica. ¿Pero qué es la mala práctica? Se da cuando ocurre un daño en la salud de una persona como efecto del accionar profesional debido a tres situaciones que todos conocemos y que también más adelante voy a ahondar un poquito.
que es la imprudencia, la impericia, la negligencia, del no cumplimiento de las normas jurídicas respectivas y la falta de los deberes profesionales, entre otros. Y en la falta de los deberes profesionales, en muchas ocasiones, sobre todo en la práctica pública, tenemos el paciente que fue internado por un médico y no fue vuelto a ver en 2, 3 días por ningún otro médico más que puro interno. Esto, pues, es una mala práctica médica, porque en ese tiempo el paciente se nos puede complicar. Para establecer una mala práctica se requieren de 4 criterios. Uno es el incumplimiento de las normas. Creo que en nuestro país tenemos normas para todo, tenemos guías clínicas, entonces debiéramos de seguir ese tipo de documentos que son muy importantes y que en muchos países no existen. Cuando hay producción de un daño adicional al daño que ya tenía el paciente, cuando establecemos un nexo causal, la causa y efecto entre la cirugía y lo que pasó, entre el tratamiento y lo que pasó, entre el procedimiento y la complicación del paciente. Y cuando el daño puede ser medible y cuantificable, y por eso existen los médicos legistas y los médicos de trabajo, que son los que nos tienen que dar esa cuantificación. Para haber una mala práctica puede haber 2 acciones. Uno es la omisión, en donde yo no realizo o no cumplo con la normativa, o de acción, cuando realizamos algo prohibido o traspasamos los criterios clínicos. Y ejemplos de omisión es cuando un paciente llega con un proceso de apendicectomía, trae un cuadro agudo y no se opera. Y no se opera no porque no quiere operarlo, sino porque ya se acabó mi turno y se lo dejo al que sigue. Y el que sigue llega y va a recibir la guardia, está conociendo a los pacientes, y mientras están pasando minutos muy importantes que pueden cambiar el pronóstico de una simple apendicitis a una situación de septicemia o de una situación de sepsis abdominal por culpa de que el apéndice se reventó. No recetar, no diagnosticar o derivar un paciente cuando su situación médica lo requiere. A veces tenemos casos en que en el mismo consultorio viene un paciente, es que doctor, traigo una bolita. Ah, no, sí, tómate este medicamento. Oye, doctor, creció la bolita. Ah, vamos a agregar otro medicamento. Y ya para cuando uno reacciona, el paciente, la bolita era un cáncer y esa bolita ya cambió su pronóstico porque pasaron semanas, sino que meses, en donde el paciente no fue referido con oportunidad a la especialidad requerida. Y un ejemplo que pasa constantemente y que todos lo conocemos es el mantener a los pacientes en sala de expulsión y aún cuando ya sabemos que requiere cesárea, lo dejas para el siguiente turno y esto puede generarnos un sufrimiento fetal. Esos son ejemplos de omisión. Y cuando hablamos de acción, pues también va al lado contrario. Una apendicectomía, un apéndice blanco, que es una cirugía que se realiza cuando no hay un diagnóstico y no hay sospecha de diagnóstico, pero como se me va a vencer la letra del carro, pues vamos a operarlo como si fuera un apéndice y ya luego le digo que afortunadamente no tenía nada. Recetar o realizar procedimientos que no se encuentran sustentados científicamente, y esto pasa en todos los niveles con muchos procedimientos que hasta dan escalofríos, como ponerte células de marrano de manera subcutánea porque tienes diabetes y te dicen que eso va a quitarte la diabetes, o que tomes orina, o muchas cosas que pueden pasar y que pasan y que nos pueden estar dando risa ahorita, pero que realmente son situaciones que no deben de ocurrir. O realizar procedimientos como cesáreas cuando no están indicadas. Una paciente que lleva 3 partos y está en trabajo de parto activo, lleva 7 u 8 de dilatación y aún así, sin alguna indicación precisa, se mete a cesárea. Existen, como les comenté hace un momento, lo que es a la práctica por negligencia, por impericia y por imprudencia. Cada una de esas causas entraña una mala práctica médica o características específicas. En el caso de negligencia es el incumplimiento de los principios de la profesión médica. Así de fácil. No cumplimos, para lo cual nosotros estudiamos y nos fuimos especializando.
no se cumple con el deber ser conforme a los lineamientos médicos. Se hace aquello que está prohibido o no se cumplen las obligaciones a la medida correspondiente. Impericia, falta parcial o total de conocimientos técnicos, experiencia o habilidad, ineptitud para el desempeño de la profesión. Y en la impericia, pues ahí están los multiconocidos y platicados en las diferentes reuniones de la medicina estética, en donde se cruza la barrera de lo que es meramente estético a lo que ya es procedimientos de especialidad. Y la imprudencia, se realizan actos con ligereza, sin las adecuadas precauciones, pues es la acción contraria a lo que el sentido aconseja, incurriendo en una conducta peligrosa que causa enfrentar o correr un riesgo sin necesidad. Y esto lo veíamos también en la reunión de la región noreste, en donde el compañero de Coahuila exponía su caso de una paciente de cirugía plástica que falleció en un consultorio, en una clínica de medicina estética, en donde a veces, ¿sabe qué? Para que no le salga tan caro, porque en tal hospital pues le va a salir muy caro, pues vamos a ir a esta cliniquita que tenemos aquí cerca, pero no contamos en que el paciente se puede complicar, el paciente se puede poner mal durante el proceso y no tenemos el soporte de una terapia intermedia o una terapia intensiva para estabilizar aunque sea el paciente y poderlo llevar a otro lugar. Entonces nosotros como médicos tenemos que tener siempre la precaución de que donde vamos a intervenir cuente con todos los requisitos para poder operar de manera segura, porque tenemos que estar conscientes que cualquier persona se puede complicar. El consentimiento informado y el expediente clínico. El expediente clínico no es más que, o es el documento madre de todo esto, es el documento con el que nos vamos a defender. Si nosotros no tenemos un expediente clínico bien requisitado, incluyendo su consentimiento informado, porque el consentimiento informado es parte del expediente clínico, pues no tenemos defensa en caso de una situación. Y el expediente clínico no solamente son papeles o electrónico. El expediente clínico son escritos, son gráficos, son imágenes electrónicas, magnéticas, electromagnéticas, ópticas, de cualquier índole, para que tengamos todo lo necesario para evitar que tengamos una situación de observación por no tener bien requisitado nuestro expediente. En muchas ocasiones nos ha pasado, y no me van a dejar mentir, de que llegan los expedientes y pedimos, oye, pero mándame el reporte del TAC, porque ahí dice que le hicieron un TAC y que decía X cosa. Pero no tenemos el reporte, no tenemos las imágenes. ¿Cómo puedo yo como comisión hacer una resolución en base a algo que no estoy viendo? Y luego, es que es en disco, es que es un USB, no importa, hay que anexar todo lo que tengamos en el expediente clínico para poder defendernos en caso de que tengamos una situación de demanda. El consentimiento informado debe integrarse dentro del expediente clínico del paciente, y el punto a considerar es que el expediente es el documento por excelencia que fundamenta el actuar como médico y será el medio de prueba idóneo en caso de controversia para acreditar el dicho. Los expedientes clínicos son propiedad de la institución o el prestador del servicio, pero, y esto lo debí poner en negritas, los derechos de titularidad sobre la información para la protección de su salud son del paciente. Otro ejemplo, ¿cuántas veces hemos visto un paciente que, a pesar de que hizo un escrito a una institución, no le quieren dar su información y él la requiere para X o Y causa, la que sea, cuando la titularidad de la información pertenece al paciente? El consentimiento informado no es un documento más dentro del expediente. El consentimiento informado debe contener el nombre de la institución. En este caso, vamos a hablar Instituto Mexicano del Seguro Social. Nombre o denominación del establecimiento: Hospital General Regional número 35.
Título del documento, consentimiento informado. Debe llevar el lugar y la fecha en que se emite. ¿Cuál es el acto autorizado? Los riesgos y beneficios del acto médico autorizado. La acción terapéutica que va a resolver ese procedimiento autorizado. La autorización en caso de contingencia o urgencia derivada de ese mismo acto. El nombre y firma del médico que proporciona la información, así como los datos del médico tratante. Nombre completo del paciente y firma de testigos. Paréntesis. ¿Cuántas veces hemos visto que un consentimiento informado contenga todo lo que estamos platicando? Y esto es porque estamos en la cultura de no pasa nada. No va a pasar nada, todo va a salir bien, pero las cosas pasan. Y para eso, como personal de salud, tenemos que estar protegidos. ¿Qué tipo de atenciones médicas requieren forzoso consentimiento informado por escrito? Pues al ingresar a un hospital, si me van a operar, si voy a ser sometido a una anestesia general o regional, si me van a hacer una salpingoclasia o una vasectomía, si voy a ser donador de órganos o de tejidos o trasplantes. Incluso para la necropsia se requiere un consentimiento informado. En los procesos de investigación, si yo entro a un proceso de investigación, pues va a requerirse el consentimiento informado. Cuando exista mutilación o modificación corporal, procedimientos de cirugía plástica, estética y reconstructiva, tratamientos de oncología, fertilización asistida, incluso aquí le puse otros porque hay muchos más, pero con vacunas también hay que tener la precaución de firmar el consentimiento informado. En procedimientos dentales, en donde va a haber una invasión a nuestro cuerpo, tiene que haber pues, consentimiento informado. Pero se los dejo a la reflexión en cuántas veces lo pedimos y cuántas veces no lo pedimos. Y cuántas veces por no pedirlo nos metemos en problemas. ¿Quién firma el documento? Pues idóneamente es el paciente, pero el tutor, el familiar más cercano o el representante legal según la situación. Pero ¿qué pasa si el paciente no se encuentra acompañado y llega directamente al área de urgencias del hospital? Pues bueno, primeramente nos tenemos que apegar al principio de preservar la vida y la función, sobre la autonomía y la voluntad del paciente. ¿Por qué? Porque estamos en el que llegó el paciente, como lo mencioné hace un momento, un paciente que atropellaron, y pues hay que salvar la vida, porque si no le hago una laparotomía exploradora, no me voy a dar cuenta si hay alguna situación de gravedad, y hay que meterlo a quirófano. Apegándonos siempre al principio de beneficencia, que es el fin máximo de la atención de la salud. Pero, ¿qué tenemos que hacer? No tenemos un familiar, no tenemos una persona que conozca, no tenemos un tutor, no tenemos un representante legal. Lo idóneo es firmar el consentimiento informado con la firma de dos médicos. Se debe establecer en el expediente que no hay nadie que firme el consentimiento, se pone en el expediente, llegó inconsciente, no puede firmar, lo ponemos en el expediente y firman dos médicos, no nada más mi firma. Y en caso de que no hubiera nadie más, porque estamos en una comunidad lejana, que eso pasa muy seguido aquí en nuestro país, pues tenemos que asumir la responsabilidad y vamos a ponerlo en el expediente de que este paciente, pues voy a hacerle un procedimiento, pero no hay nadie que firme y pues yo voy a tener la responsabilidad de firmar. Como dijimos, el consentimiento informado no solamente es firmar un documento más, como lo hacen en muchos hospitales, incluso de prestigio, en donde uno llega al área de recepción y te dan todas las hojas para firmar y entre ellas va el consentimiento informado. El médico tratante es quien idealmente debe de proporcionar la información y aclarar todas las dudas. Pueden existir múltiples consentimientos informados dentro de la misma atención de un paciente porque pueden ser diferentes procedimientos invasivos. La información debe ser verbal e interactiva entre el paciente y el médico tratante a fin de satisfacer todas las dudas que tenga el paciente.
En los casos que hubiera alguna incapacidad, el consentimiento será firmado por el familiar, tutor o representantes. Sin embargo, en los casos de algún impedimento habrá que informar al paciente sobre su salud conforme a su edad, madurez y capacidad cognitiva o psicológica. Esta tendencia genera compromiso y responsabilidad del paciente. Por ejemplo, un niño que me llega al hospital con abdomen agudo, pues hay que explicarle al niño también, no a sus papás, el paciente es el niño. Ya se le explicó a los papás, ahora hay que decirle al niño que tiene una enfermedad, que el dolor de abdomen se debe a una inflamación aguda, una inflamación que acaba de ocurrir en un organito que tiene en el cuerpo y que hay que operarlo para que se le quite el dolor. Haciendo esto, cambiamos en mucho la posibilidad de que haya algún problema posterior. La comunicación en el momento de proporcionar la información debe estar adecuada al paciente considerando su escolaridad, uso de lenguaje sencillo, estado de ánimo y gravedad. Porque en ocasiones, sobre todo cuando tenemos problemas de dolores precordiales, pues nos empiezan a explicar en términos médicos y uno si no es médico, pues me hablaron en otro idioma. La información nunca debe estar dirigida a buscar una decisión determinada del paciente, ya que esto genera manipulación o coacción, generando vicios en el consentimiento informado. ¿Cuántas veces vemos un médico que va llevando al paciente hacia la cirugía y el paciente firma el consentimiento cuando en muchas ocasiones, pues probablemente la cirugía no era necesaria en ese momento? El paciente en cualquier momento puede revocar el consentimiento informado, renunciar al tratamiento o firmar un alta voluntaria. El consentimiento informado no es un derecho humano, pero sí es parte integral del derecho a la salud y así nos lo maneja la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El consentimiento informado puede ser en cualquiera de las etapas de la prestación de servicio médico, tanto diagnóstica, terapéutica y de recuperación. Y luego aquí puse este pingüinito para distraerme tantito, pero es una persona que significa la persona que me ayudó a hacer esto. ¿Qué pasa si no se cumplen con los requisitos del consentimiento informado? ¿Hay mala práctica médica? ¿Pueden demandarme y pedir pago de daños? Por la falta, error o incumplimiento en la normatividad sobre consentimiento informado puede concurrir otro tipo de responsabilidades. En el caso específico de prestadores del servicio de salud, en el sector público, se incurre directamente en una responsabilidad administrativa. No necesariamente los vicios o errores dentro del consentimiento per se nos generan una mala práctica médica, pues para que esta ocurra debe haber un nexo causal y un daño. ¿Qué es lo que platicaba? ¿Cuántas veces nos vamos a una unidad médica, nos van a hacer un proceso, un procedimiento, firmamos entre todos los papeles viene el consentimiento y no pasa nada? Y no pasa nada. Pero ¿qué pasa si sí ocurre una situación? Para que la falta dentro del consentimiento informado sea considerada como mala práctica, es necesario que esta falla implique el daño y esté ligada directamente, estableciéndose una causa-efecto. Por ejemplo, una paciente que se somete a cirugía para una histerectomía y dentro del procedimiento cae en un paro cardíaco. Por último, hay que recordar que las obligaciones como el consentimiento informado van más allá de un documento. Es una relación continua y activa entre un paciente y su médico. En el caso particular de un servidor, en la comisión he ido inculcando tratar de resolver la totalidad de los casos en la conciliación. Y cuando tratamos de resolver los casos en la conciliación, nos damos cuenta de que hay dos situaciones en donde se quebró la relación médico-paciente. Una es la falta de información al paciente y o a sus familiares de lo que le está pasando al paciente. Y otra es el corte tajante de la comunicación ante un paciente que se atendió y que ya no contesta el doctor. Le mandan mensajes y ya no contesta, incluso el doctor me bloqueó. Esto nos lleva a que estos casos, cuando bien le va al médico, lleguen con nosotros, pero en otras ocasiones, pues puede llegar a
las instituciones penales. La comunicación promueve la empatía y la humanidad entre nosotros. A su vez que reviste ciertas características formales, somos quienes velan por el máximo valor que existe, que es la vida, ya sea desde el área médica o en la defensa. Por último, yo quiero dejar aquí dos frases que dice Jean-Jacques Rousseau. Para hacer escuchar lo que decimos, es necesario ponerse en el lugar de aquellos a quienes uno se dirige. Y creo que esta frase engloba mucho de lo que hacemos en el día a día, en la comisión, en las diferentes comisiones de conciliación y arbitraje médico de la República. Y otra más que dice, el hombre nace libre, pero en todos lados está encadenado. Pues con esto termino mi plática y abro el foro para preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Agradecemos este espacio que nos ha proporcionado, pues sobre todo invitando a la reflexión. Si gusta, dele dejar de compartir para que ya deje de compartir su pantalla. Ya la dejé. No, todavía no. Arriba está un botón rojo que dice detener compartir. Eso es. Muchas gracias, doctor. Bien, bueno, Gracias. pues abrimos este espacio para las preguntas. Veo una manita ahí, licenciado Olmedo, me parece, no, no, ya la quitó. Pero bueno, si alguien quiere hacer alguna participación, Rocío, adelante de la Cuesamor. Creo que no. No, ya no. Bueno, ok. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna intervención en el chat, ya hay ahí algún mensaje de parte del doctor Manuel Jerez diciendo que los riesgos, los beneficios y las alternativas deben, perdón, deben quedar registradas en el consentimiento informado, tal como lo marca el numeral 10.1 en sus numerales 10.1.1.5, acto autorizado y el 10.1.1.6 señalamiento de los riesgos y beneficios esperados del acto médico. También el doctor comenta, dice, es de observancia la NOM 004 del expediente clínico donde se contempla el consentimiento informado. La inobservancia puede un juez generar una sanción. Ok, a ver, Ángel Rojas dice, hola, buenos días a todos. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto el consentimiento informado en México funciona como una garantía de la autonomía del paciente y no únicamente como un medio de protección jurídica del médico frente a la responsabilidad por mala praxis? Bueno, en ese tema es bien importante lo que comentaba. No hay que coaccionar. La coacción del médico hacia el paciente, pues estamos perdiendo la esencia del consentimiento informado. La comunicación entre médico y paciente es lo más importante que puede haber para poder llegar al proceso que se va a realizar para la curación de su enfermedad. ¿Qué tan importante es? Muchas veces se maneja como requisito, pero yo creo que es cuestión de nosotros como comisionados, como personal de la comisión, concientizar a los médicos, al personal de salud en general, de que el consentimiento informado no es un documento más que se tiene que firmar para poder entrar, como si fueras a entrar a hacer un check-in en el hotel. Hay que platicarlo, porque esto ha ido cambiando y no solamente es firme aquí, por favor. Es una interacción médico-paciente en la que se debe llevar a cabo a plenitud de los conocimientos que tiene el médico y la comprensión que tenga el paciente. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario o alguna intervención? Ok, el doctor Manuel nuevamente nos dice, generalmente los consentimientos informados están dirigidos a que si se complica lo relacionado con el procedimiento realizado es responsabilidad del paciente.
Bueno, ya hemos visto, yo creo que con nuestra experiencia hemos visto que eso es lo que uno piensa, pero al final del camino lo que importa no solamente es el consentimiento informado, sino el expediente clínico completo. De acuerdo. Muchas gracias, doctor. Bien, bueno, pues creo que hoy no hay más comentarios, más que felicitaciones, doctor, también para usted por la exposición que ha presentado. Gracias. Agradecemos de verdad el tiempo destinado y la disposición para poder compartir el tema el día de hoy. Ya está en el chat el formulario para su registro y la emisión de la constancia. Agradecemos en verdad a todos los que el día de hoy nos han acompañado, quienes siempre están pues pendientes e interesados en estos temas que se comparten. Tenemos una cita el próximo 23 de octubre, 24, perdón, de octubre. Ya les estaremos igualmente enviando la invitación para la participación.